de leer en Josué 7, del 1 en adelante, dice mucho de esta experiencia que muchas veces no, podemos nosotros sentirnos en gran manera identificados también como creyentes. Aunque la experiencia cristiana debería ir de gloria en gloria, de fuerza en fuerza, lo cierto es que no siempre acontece así. Muchas veces podemos estar experimentando victoria, muchas veces parece que todo marcha bien, muchas veces podemos ir midiendo el progreso y reconociendo, ¿verdad?, en nuestra vida ese progreso, pero lamentablemente vienen pruebas y vienen también tentaciones. Y lo cierto es que muchas veces, creyendo estar firmes y fortalecidos, incluso podemos terminar sucumbiendo a la tentación, a pesar de haber estado progresando en nuestra vida espiritual. Esto es algo que nosotros tenemos que traerlo a la consideración y considerarlo, ¿verdad? Tomarlo como algo muy importante, porque nosotros estamos continuamente lidiando con una naturaleza caída. Continuamente estamos siendo tentados. Somos tentados por nuestra propia ¿qué? Por nuestra propia concupiscencia. Tenemos también el ataque violento, ¿verdad?, muchas veces sutil, pero violento, de un enemigo común, que es Satanás, que continuamente acusa a los hijos de Dios. Vivimos en un mundo que no ama a Dios, que aborrece la ley de Dios, al que estamos expuestos como cristianos, estamos expuestos a su influencia. Son tantas cosas, pero nosotros no podemos detener la marcha y siempre tiene que haber una buena disposición de parte nuestra, de nuestros corazones, de seguir perseverando en aquello que Dios ve como bueno o ha establecido como bueno. En esas verdades debemos estar continuamente fundamentando nuestra vida, continuamente repasando, continuamente reflexionando respecto a esas verdades. En el caso de Josué es un gran ejemplo para nosotros pensar precisamente sobre esto que acabo de compartirles o de comentarles. Josué era un hombre temeroso de Dios, no hay duda de eso. Josué amaba profundamente a Dios. Josué quería hacer la voluntad de Dios, quería lo mejor para el pueblo de Israel. Y lo mejor para el pueblo de Israel era lo que respondía a la ley misma de Dios, de lo cual él estaba consciente. Él quería ser un buen líder. Quería, con el ejemplo, ¿verdad?, poder ser una buena influencia para el pueblo de Israel. Pero en el camino, en el proceso de crecimiento, muchas veces cometemos errores, muchas veces tomamos decisiones que no son las mejores y estas tienen grave consecuencia. Y importante, muchas veces para reflexionar sobre esto, nosotros tenemos que reconocer que las decisiones que tomamos no solo nos pueden afectar a nosotros, entender que siempre pueden también terminar afectando a quienes nos rodean, a quienes amamos. Por eso esa invitación a esa reflexión respecto a esto, sobre la importancia de buscar dirección, darse el tiempo necesario para que Dios apruebe, para que Dios confirme, para que Dios dirija, para que Dios afirme nuestros corazones, nuestras mentes, ¿verdad? No debemos, en las cosas del Señor, no debemos acostumbrarnos a improvisar, ni hacer las cosas a la carrera, precipitarnos y tomar decisiones a la carrera. Siempre debemos contar con el Señor y buscar su dirección. Así que las tentaciones es algo que aparece. Y muchas veces cuando menos nosotros lo esperamos, somos tentados. Así que la sombra de muerte se puede aparecer sobre el camino de ese peregrino que se dirige al cielo. Josué fue severamente probado. En la Escritura tenemos
ejemplo de cómo muchos siervos de Dios fueron igualmente, que fueron de manera semejante a Josué, fueron también que probados. La prueba es fundamental. Dios nos pasa por el sedazo. Dios permite que acontezcan ciertas cosas en nuestra vida para probarnos, pero lo triste es cuando la prueba que nos ha sobrevenido es por consecuencia de nuestro pecado, por consecuencia o a causa de la desobediencia nuestra. Eso sí es triste. Cuando somos probados por Dios y no guarda relación con el pecado, sino es Dios formándonos, moldeándonos a través de pruebas que permite, eso es una cosa. Pero cuando las consecuencias, lo que afrontamos o tenemos que afrontar es por causa del pecado, es otra bien distinta. Debemos sentir vergüenza, debemos sentir frustración, debemos sentir en cierta manera indignación, gran indignación. ¿Por qué? Porque como creyentes, cuando hemos hecho aquello que no es correcto, sabemos que hemos ofendido a Dios. Y como no debemos vivir para conformarnos con el pecado, por eso debemos sentirnos así, aunque sabemos que Dios nos perdona y estará dispuesto a perdonarnos, pero debe manifestarse en nosotros ese repudio a lo que es pecaminoso, a lo que es vil, a lo que es desagradable. No debemos conformarnos con esas cosas. Aunque Dios, estamos conscientes que nos perdona. Y cuando uno está consciente de que Dios perdona a uno, tampoco debemos aprovecharnos de la gracia. No es pedir perdón, no es derramar lágrimas sin tener la intención de cambiar, sino pedir seriamente a Dios que nos ayude a cambiar y verdaderamente poner de nuestra parte, rendir nuestra voluntad, desear ser semejantes, en este caso a Jesucristo. Josué rompe sus vestidos y se postró en tierra como un acto de humillación, ¿verdad? Solo delante de Dios, porque solo reconocía a Dios como su Señor. Cuando oyó que como 3,000 hombres habían sufrido por causa de la derrota. Y nosotros podemos leer del 4 al 9, si retomamos, estoy en Josué 7, del 4 al 9 rapidito, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí, y los de ahí mataron de ellos unos 36 hombres. Es grave, sí, cuando uno piensa en la victoria previa que habían tenido en Jericó y cómo glorificaron al Señor por su obediencia y cómo Dios les concedió la victoria y había regocijo. Y habían grandes expectativas porque cuando se tiene una victoria de esa magnitud, hay expectativa. Dios está con nosotros y qué bueno, porque debe ser así en la medida en que somos fieles a Dios. Dios va dando y concediendo la victoria y uno debe celebrar esa victoria porque Dios así lo desea. Siempre y cuando en esa celebración esté orientada o dirigida precisamente a los actos poderosos de Dios. Es Dios el que obra a nuestro favor y es no tanto por nosotros, sino dando cumplimiento a sus mismos propósitos. Cuando se piensa en la victoria que habían tenido, ahora en la vergonzosa derrota que sobreviene a Israel. Es vergonzoso, es triste. Aquellos momentos de victoria y de gloria de repente se veían eclipsados, empañados, por causa del pecado. Así puede pasar con nosotros mientras peregrinamos, en la medida en que decidimos ser fieles y estamos alerta y cuidamos nuestro corazón y procuramos atender y vivir de acuerdo al consejo de Dios. Hay victoria, se experimenta el éxito a la manera de Dios, ¿verdad? Dios concede según su propósito y su plan y vemos el mover de Dios y vemos la mano de Dios, ¿verdad? Concediendo y obrando según su designio, pero cuando le faltamos al Señor, de repente, el presente y el futuro incluso, o el porvenir, se ve marchitado, ¿verdad?
el enemigo se regocija y el nombre de Dios queda deshonrado. El enemigo se regocija porque para el enemigo es su victoria y celebra su victoria, mientras el pueblo del Señor es avergonzado y reconoce que ha deshonrado a quién. Ha deshonrado a Dios. La nueva vida en Cristo, amado, es una vida donde continuamente el cristiano vive aborreciendo el pecado en su carne, vive aborreciendo la naturaleza caída, vive aborreciendo el yo. No deposita su confianza en su naturaleza carnal, busca alimentar la naturaleza espiritual. Sabe que la única manera de combatir esos deseos carnales es dependiendo totalmente de la gracia y el poder del Señor. Así es que no se fía de sí mismo, sino que confía en quién. En todo momento busca confiar y busca ser fortalecido por el Señor. ¿Y cuál fue la causa de toda esta situación, de esta derrota tan vergonzosa? Se habían iniciado con una victoria magistral. ¿Cuál fue la causa? Israel ha pecado. En el versículo 11, Josué 7:11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces, ¿somos recipientes de la gracia del Señor? Sí. Pero eso no quiere decir, Dios no puede depositar sobre nosotros como recipientes suyos ese poder que hace posible la victoria si nosotros no amamos la santidad de Dios. Si nosotros vivimos desobedeciendo y deshonrando a Dios, Dios no puede usarnos. Su deseo es vertir de su gracia y poder en nuestras vidas, a fin de que nosotros podamos cumplir con lo que nos ha pedido, nos ha encomendado. Pero si nosotros le faltamos a Dios, si nosotros insistimos en ser infieles a Dios, su poder no puede reposar en nuestra vida de la misma manera. Entonces, esas oportunidades o esas experiencias donde podamos nosotros saborear otra vez la victoria, son bien difíciles, amados, de que se den mientras haya pecado en nuestra vida, mientras le estemos faltando al Señor. Es para que veamos la importancia de la santidad, cuán conveniente es la santidad en la vida del creyente. Amar la santidad de Dios, respetar, vivir para respetar a Dios, para honrar a Dios. Y que siempre esos sean nuestros pensamientos. En todo lo que vayamos a decidir o hacer, esté ese pensamiento de querer honrar al Señor, de considerar si lo que se va a hacer deshonra o no a Dios. Si tiene una consecuencia directa en la vida mía para mal y en la vida de los que me rodean para mal. Ahora, a pesar de ello, ningún cristiano debe por esta razón, debe sentirse desalentado, ¿verdad? Desanimado. Porque ciertamente también contamos con un Dios que es perdonador y es restaurador también. Así que podemos confiar en el Señor, y cuando nosotros, Dios manifiesta en nuestra vida que le hemos faltado a Dios, que hemos pecado al Señor, nosotros podemos tener la certeza, la seguridad de que si vamos a la presencia de Dios, dispuestos a confesar nuestros pecados, con una plena disposición de cambiar en nuestra vida cosas que hay que cambiar, Él nos perdona. Y al perdonarnos tenemos la garantía de que podemos seguir siendo usados, ¿verdad?, de manera especial por el Señor. Eso es algo que Dios hace. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma.
viviendo por la fe todo el tiempo, viviendo por la verdad, siendo afirmados en esa verdad, no siendo de los que retroceden, sino de los que sino de los que perseveran en la doctrina de Cristo, en el evangelio del Señor, en la comunión de los santos, que todo el tiempo viven teniendo claro cuál es la razón por la que existen o viven aún, que es hacer la voluntad de Cristo. No haces chanchullos con ningún otro. Eso también es algo que hay que resaltar de la vida de Josué como de muchos otros líderes. Josué pues, ante la situación, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, luego por los varones fue tomado Zabdí, y de su casa por los varones fue acercando ¿a quién? A Acán, y luego Acán declara que había tomado de los despojos lo que no le estaba permitido tomar. Tomó un manto babilónico, 200 ciclos de plata, un lingote de oro, lo cual codició, expresó a Josué, y tomó y escondió bajo tierra en medio de la tienda, y el dinero debajo de todo ello. Luego fueron tanto él como su familia apedreados y quemados junto con sus posesiones en el valle de Acor. ¿Por qué afirmamos que Josué no estaba con chanchullo? Porque no fue dominado por el sentimentalismo. Si uno es dominado por el sentimentalismo, no vive de acuerdo a la ley de Dios, no vive de acuerdo al mandamiento de Dios. Cuando digo por el sentimentalismo es que dijo, diache, acá, no, vamos a ver cómo te perdonamos, mira, no. Lo que Dios dijo que se hiciera se tuvo que hacer. La consecuencia del pecado es real. Y este es un ejemplo para que entendamos que Dios es santo. Como la decisión de Acán trajo maldición a todos. Y cómo son llevados con todo lo que él se había robado, más con todas las pertenencias que tenían, más con los hijos también, y son apedreados y luego quemados. Claro, cuando la mente humana trata de razonar esto, en su condición de pecado, en ese estado puramente carnal, lo razona como humano que es. Y entonces le parece atroz, le parece que Dios es un Dios malvado entonces. Claro, porque no va a considerar la gravedad del pecado. Cómo Dios aborrece y detesta el pecado. Y cómo el pecado tiene una consecuencia de muerte real. Y que no es que Dios sea malo, es que los seres humanos son culpables, son perversos por naturaleza. Y Dios es justo. Y dará a cada cual el pago que merece. La misericordia y la bondad de Dios claramente se veía en las instrucciones que continuamente le daba, en los mandamientos que claramente eran una y otra vez expuestos. Porque Dios tenía total derecho sobre sus criaturas porque los creó. Y eso le duela a alguien o no le duela, la persona considere que no puede ser, Dios es Dios y es soberano. Lo que no se puede llegar a afirmar por error es que sea un Dios falto de amor o que no sea amor. Él es todo amor. Pero la rebelión del hombre le hace perecer por sus propias maldades y pecados. Y eso es lo que pasó aquí. Miren cómo lo que hace Acán trajo muerte
y dolor a todas esas familias por todos estos hombres que mueren. Claro, no solo está el caso de Acán, eventualmente Josué también comete un error, una alianza que decide hacer perdonándole la vida a quien no debía perdonarle la vida, porque Dios había dado unas instrucciones, ¿verdad? ¿Qué lección para nosotros para apartarnos de toda codicia? La de Acán es una lección para apartarnos de toda codicia. Hay cosas que no se pueden estar celando o anhelando. Es mejor estar afanado en las cosas de Dios que en las cosas pasajeras del mundo. Desear que podamos tener todo lo disponible a fin de que corra el evangelio, de que almas puedan llegar a un lugar. Es mejor esa inversión es 1000 veces mejor que los sueños que muchas veces estamos persiguiendo afanosamente, simplemente porque son un deseo carnal, cuando Dios nos ha llamado para que Él sea prioridad en nuestra vida. Y el problema de la codicia es que la codicia obliga a hablar de la idolatría. El orgullo siempre es la causa principal de todos los males, el orgullo. Yo sé que usted va a decir, no, pero la Biblia dice que el dinero. Sí, pero ¿por qué se termina haciendo lo que se hace en cuanto al dinero? ¿Por qué se termina amando tanto lo material? Es el orgullo en el hombre. El orgullo en el hombre lo hace ser rebelde, lo hace ser necio, hace que sea difícil de que razone, hace que sea difícil que sea persuadido, se cree sabio en su propia opinión. El orgullo conduce a la necedad. En el tiempo en el que vivimos hoy, a la gente no le gusta escuchar el consejo de nadie. La gente quiere dirigirse a sí mismo, guiarse a sí mismo. Eso es el orgullo. Dios había dado instrucciones. ¿Por qué Acán tenía que hacer eso? ¿Qué acaso el Dios al que le servían no había ya manifestado que era lo suficientemente poderoso para concederle todo lo que necesitaran? Y aún más allá, el Señor había mostrado su fidelidad y su amor, dándole aún mucho más abundante. Pero a veces dejamos que nuestros corazones sean engañados, sean persuadidos. Confiamos en nuestra carne. Y la Escritura dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón. En vez de confiar en la voluntad de Dios, en lo que Dios establece en su palabra, empezamos a confiar en esos deseos carnales y empiezan a dominarnos y empiezan a llevarnos, a empujarnos. Y terminamos complaciendo a quienes no tenemos que complacer. A quien hay que complacer es a Dios. Por caer bien en el grupito terminamos haciendo cosas que sabemos que deshonran a Dios. Por temor a perder una amistad terminamos haciendo cosas y sucumbimos y hacemos cosas que no debemos de hacer, que no son del agrado de Dios. Pero lo que quiero es caer bien. Lo que quiero es congraciarme. Yo no quiero experimentar ese sentimiento de rechazo, tú sabes. Si soy fiel a Dios, me van a rechazar. Es preferible estar solo en el sentido de que la gente te aborrezca por causa de la verdad, pero tener al Señor. Y en este tiempo, ¿verdad? En el mundo en que vivimos hoy tan materialista, imagínense usted, como está la can que llueve. Pero muchas veces nosotros también tenemos que tener cuidado, porque como Acán podemos empezar a enfocarnos en aquello que no debemos y empezamos codiciando lo que no debemos. Y eso empieza a desviarnos. Y eso empieza a despertar pasiones que son carnales, amados. Así es que, interesantemente, a causa de estas cosas, precisamente, dice la Escritura que es que la ira de Dios es provocada. Colosenses 3:5 dice, haced morir
pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y en esa lista añade otras cosas más y termina afirmando por cuáles viene la ira de Dios. Amado, el pecado y la maldad, la rebelión, provoca la ira de Dios. Es una realidad, eso no ha cambiado. Que Dios no se manifiesta ante la ira como en el pasado. Eso no quiere decir que Dios cambió. Eso no quiere decir eso. Pero en el caso nuestro, principalmente como cristianos, nosotros podemos provocar la disciplina de Dios cuando insistimos en lo malo. Destaca en gran manera la palabra de Dios. Entonces Josué, ¿qué hace? Edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, y escribe sobre él, sobre piedra, una copia de la ley de Moisés, que incluía el decálogo divino, los 10 mandamientos. Mientras que también pronunció o expresó las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de la ley. Todo el pueblo incluido, esto es interesante, todo el pueblo incluido, oficiales, jueces, niños, extranjeros, sacerdotes, se dividieron en 2 grupos, al pie del monte Gerizim y al pie del monte Ebal. Y Josué, según las instrucciones que Moisés había dejado, levantó entonces ese altar y grabó sobre la roca los mandamientos y leyó luego las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de la ley de Dios. Amado, ¿qué es lo mejor que podemos hacer cuando hemos deshonrado a Dios, cuando le hemos fallado a Dios? Luego que ellos están conscientes del pecado y la desobediencia, Acán fue confrontado como el pueblo, ¿verdad?, le falta al Señor. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que significa erigir ese altar? Es una manifestación de un dolor profundo porque se reconoce la culpa, la maldad, el pecado ante Dios, la falta seria ante Dios. Y es una manera de manifestar que se está dispuesto a honrar al Señor, que se está arrepentido seriamente por lo que se ha hecho. Y es un deseo de expresar que queremos ser dirigidos por ti, oh Dios. No queremos que nos abandones, no queremos que te alejes de nosotros, que nuestros pecados te alejen de nosotros. Es un llamado, es una convocación. La asamblea, se puede decir, fue convocada allí a considerar que el testimonio de Josué, no, el testimonio es bueno, pero eso no es lo que daría estabilidad. A considerar la ley de Dios, lo que grabó sobre las piedras, los 10 mandamientos, a considerar la ley de Dios. Que la ley esté en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nos libren de pecar, nos libren de hacer lo que a Dios desagrada. Para que como luz o antorcha gigante nos ilumine o aclare nuestros pensamientos cuando estamos o sentimos que estamos confundidos porque no queremos desviarnos de la verdad. Josué sabía del poder de la palabra de Dios. Josué no procuró que se centraran en él. Cuando fueron convocados, él nos dice, miren mi testimonio, cuán grande como líder. Reconozcamos su palabra. Y los 10 mandamientos vienen a representar todo el consejo de Dios. Es decir, toda la palabra es palabra de Dios, inspirada por Dios. Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que los hombres, los creyentes, sean perfeccionados para la buena obra y puedan ser capaces de glorificar al Señor viviendo de acuerdo
a esa verdad. Él sabía del poder que tenía esa palabra. Amado, ¿cómo contrarrestar toda esta influencia del mundo y toda esta mentira del mundo? Con la palabra. Ama esa palabra, estudia esa palabra. Y ella te guardará, y ella te cuidará, y te hará sabio, y hará progresar tu camino. Y podrás incluso ser capaz de persuadir a otros con esa verdad y declararles las maravillas de Dios, la salvación que Dios ha concedido en Cristo para que nadie tenga que perderse. Sin rehuir nada de Él. Todo es importante, todo el consejo de Dios. No una parte y una no. Toda es inspirada, toda es útil, dice la Escritura, toda ella. No solo parte fue inspirada, toda ella fue inspirada. Ahora, Josué no era infalible y es algo que había que comentar. Acán falló. Pero Josué también llegó a cometer su error. Los gabaonitas, con sus falsas pretensiones, usaron de su astucia, de tal manera que fue inducido a celebrar con ellos ¿qué? Alianza. Había que exterminar con ellos, había que exterminarlos, había que acabar con ellos. No, pero Josué se deja persuadir, sigue el juego, comete el error de hacer alianza. Y eso le costaría. En contra del mandamiento de Dios lo hace Josué. Violentó el mandamiento de Dios. Faltó a la palabra, faltó a la directriz, a lo que Dios había establecido que se hiciera. Pero esto, la parte buena, para que veamos que era un hombre como nosotros, sujeto a ¿qué? A pasiones, con sentimientos semejantes a los nuestros. Por lo que su error debe ser que su error puede ser de mucha bendición porque nos puede ayudar a nosotros a prevenir que nosotros cometamos errores similares. No confiando nunca en nosotros mismos. No creyendo que somos lo suficientemente sabios, que todo lo podemos manejar, que no va a pasar nada, no importa si. No, la importancia de procurar que se haga lo que Dios ha dicho, como Dios lo ha establecido, es sumamente importante. Eso es motivo de aliento. Cuando se tiene la intención de hacer la voluntad de Dios, de procurar obrar de acuerdo a lo que Dios ha establecido, eso traerá aliento. Pero, amado, cuando uno hace caso omiso a lo que Dios ha establecido y no quiere vivir de acuerdo a su ley y no busca esa dirección y no procura que su corazón sea un corazón enseñable, es difícil que haya aliento en nuestras vidas, en nuestros corazones, que haya ánimo. Lo que sobrevendrá es mucha frustración por causa del pecado, mucha vergüenza. Y esa vergüenza será expuesta. En la medida en que usted no confiesa sus pecados, Dios les pone. No obstante, deberíamos prestar atención de que al tomar consejo no olvidemos al Señor. No olvidemos al Señor. Isaías 31 declara: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. No podemos insistir en lo malo que conocemos, sino renunciar a ello cuanto antes y amar lo que es de Dios. Ahora, a pesar de esto, mostró Josué una fe prodigiosa. A pesar de ello, dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón. Es para que veamos, amado, no hay nada que lleve al hombre a creer que puede jactarse. Es simplemente Josué, un hombre como usted y yo, sujeto a pasiones, que en debilidad sirve a Dios. En su vida vemos que sus desaciertos
Y muchos no fueron poca cosa. Hacer la alianza con el enemigo definitivamente no es poca cosa. Fue un grave error. Pero a pesar de ello, la fe admirable de Josué, que manifiesta su amor por Dios, Sol, detente. Wow. Hay una confianza tremenda en Dios. Y es porque él está consciente que Dios ciertamente demanda el bien de quienes le sirven, demanda lo que es verdadero, pero también Dios está consciente de nuestras debilidades, que servimos en debilidad, y cuando Dios sabe que hay un corazón dispuesto a humillarse, a arrepentirse, con genuino arrepentimiento, porque verdaderamente hay fe y hay confianza en Él, y porque el creyente sabe que no hay vida sin Dios, no hay vida sin Dios. Su confianza llevó a este acto maravilloso de fe que fue concedido. Josué 10 del 12 al 14 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, para Dios darle la victoria. Fue la fe que manifestó Josué fue prodigiosa, pero sobre todo el acto sobrenatural de Dios para que esto aconteciera. Increíble. Su fracaso no le impidió en lo absoluto. El fracaso que experimentó no le impidió pedir y esperar grandes cosas de Dios. Aunque podemos quizás haber faltado a Dios, haberle fallado al Señor, cuando hay arrepentimiento genuino, cuando hay sinceridad en nuestros corazones y así nos acercamos al Señor, aún así podemos pedir grandes cosas, y Dios en su misericordia manifiesta su amor y bondad y las concede. Claro, siempre y cuando pidamos según su voluntad. Esta fue una exhibición muy peculiar, singular, de las posibilidades de la fe. Nos hablan de las posibilidades de la fe. No perdamos absolutamente, totalmente la fe, aun si hemos experimentado el fracaso. Tenemos que confiar en el Señor. Dios es amoroso, Dios nuestro Padre Celestial es grande, es poderoso para conceder todo lo necesario a fin de que podamos cumplir con su encomienda. Todas las cosas que den gloria a Dios son posibles a los que creen. Todo lo que usted pida que dé gloria al Señor, todo, entienda, es posible si cree. Y el Señor desea que creamos. Reivindicó por la fe toda la tierra prometida. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la reivindicó por la fe. El tema de la fe siempre, amado, aún en el Antiguo Testamento, es recurrente. Porque la fe siempre alude sobre todo, no tanto al que la ejercita, ¿verdad?, que es importante, sobre todo apunta a ¿quién? A Dios. La confianza que debemos depositar en Dios por lo grande que es Él, por lo capaz que es Él, pero sobre todo simplemente porque Él es Dios. ¿Qué está haciendo nuestra fe por nosotros si no es echar mano de aquello que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús? Josué tenía ya una promesa. ¿Qué es lo que él hace? Quiere asirse de esa promesa por la fe. Quiere seguir creyendo porque fue prometido. A pesar de las luchas, de la debilidad, de las caídas, había sido prometido. Por lo tanto, en fe, confía en que Dios en su momento lo hará.
¿qué está haciendo nuestra fe por nosotros? ¿No debemos también nosotros confiar en lo que Dios ha prometido? El Hades, el mismo infierno, dice el Señor, no prevalecerá contra la iglesia. ¿Por qué a veces tememos? ¿Por qué permitimos que el temor nos paralice? ¿Por qué permitimos que los comentarios del inconverso nos silencien y dejamos de testificar y dejamos de hablar del Señor y dejamos de ministrar o evangelizar a aquellos que fuimos enviados a evangelizar? ¿Por qué el temor? ¿O por qué la falta de disposición? ¿Por qué la duda quizás? Si Dios ha garantizado que su poder está con la iglesia, su gracia es abundante, ha garantizado que todo lo necesario nos ha sido provisto. Es honroso para Él que recibamos aquellas cosas que Él nos haya concedido. O sea que también es una deshonra cuando nosotros no estamos dispuestos a aceptar lo que Él ya nos concedió. La seguridad de que el Evangelio de Cristo es poder para salvar y que al predicar habrán conversiones. No todo el mundo se convertirá, pero habrán conversiones. Eso es seguro, el Señor lo dijo. Que el infierno que se levante no puede detener el avance de la iglesia. Así ha sido por años. ¿Por qué pensar que ahora será distinto? No debemos dudar de la bondad de Dios, no debemos dudar de la capacidad de Dios, no debemos dudar mucho menos del poder. Alienta a otros a ensanchar sus posesiones. Cuando los hijos de José se quejaron de lo limitado de su heredad, les dijo: subid al bosque, lo desmontarás y lo ocuparás, arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y sea muy fuerte. No importa cómo se presente la maldad, no importa cómo se presente la oposición, no importa que se presente como un gran gigante invencible. No te dejes llevar por las apariencias. Porque quien verdaderamente es poderoso y temible es el Dios al que tú le sirves. Pero nos dejamos impresionar y eso nos detiene. Habló el enemigo, habló el ateo y ya nos dejamos dominar por nuestros miedos, por las presiones, por la filosofía de este mundo. Y muchas veces en vez de habitar en luz, por alguna razón como que empezamos a ir buscando la sombra. Y queremos como que permanecer en la sombra, como que nadie sepa que soy cristiano, tú sabes. Pues estamos en un tiempo que, tú sabes. ¿Usted se acuerda de esa canción que decía de la secreta? Queremos andar como de la secreta, ¿verdad? No queremos identificarnos. Pues no, amado. Las oportunidades que Dios nos concede para hacer el bien, para hacer su voluntad, repercuten en mucha bendición en la vida de aquellos que observarán lo que tú estarás haciendo para Dios. Y tú puedes ser una gran influencia para otro creyente que ni siquiera tú conoces, por el testimonio que se comparta de ti, por lo que haces para Cristo. ¿Cuánto más sería con los hermanos que sí te conocen? Cuando saben que tú eres dedicado, que amas a Dios, que te ocupas en las cosas del Señor. Esos son buenos modelos que necesitamos en nuestras congregaciones y en nuestras sociedades. Gente que verdaderamente ame a Dios y esté dispuesto a reflejar el carácter de Jesús. Así que la cura eficaz es subir y expulsar las dudas y los temores. Esa es la cura a lo que muchas veces nos detiene y nos paraliza o frena nuestro avance en el Señor en todo el sentido, tanto el progreso espiritual, madurez espiritual, como el avance en cuanto a cumplir con la gran comisión y asirse de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuán grandes son las riquezas de Cristo, que el mundo no te convenza de lo contrario. No hay que buscar en ningún lado, amado. Nosotros tenemos la mayor riqueza.
Por último, da testimonio de la fidelidad de Dios. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. Josué le está diciendo en otras palabras, Dios, pueblo, Dios es fiel. Él no miente. En Él no hay engaño. En Él podemos confiar. Si Él ha dicho algo, si Él ha prometido algo, será como lo ha prometido. Se hará como lo ha dicho. Así es que, ¿qué más resta? Exhortar al pueblo, aprender de los errores que se cometieron, de los pecados que habían cometido, la importancia de arrepentirse, la importancia de buscar dirección de Dios, de contar con el consejo de Dios siempre. Ahora pues, pueblo, temed a Jehová. La lección es esa, temed a Jehová y servirle con integridad y con verdad. No vivir un cristianismo de apariencia ni de engaño. No te dejes arrastrar por la corriente mundana. No cedas a lo que te ofrece el mundo. Que no termines mundanalizado. Persuade tú con la verdad y no seas tú persuadido. Por eso la influencia póstuma de Josué también fue extraordinaria. Aún después de muerto, las próximas generaciones conocerían sus desaciertos, sí, pero también sus aciertos. Conocerían su fidelidad, su amor a Dios. Como también serían recordadas las proezas de Dios a través de la vida de Josué. Usted sabe que usted va a partir. Eso llegará. Viva de tal manera que aún después de muerto, usted tenga la certeza de que será recordado para bien. La influencia que pudo haber tenido, su estilo de vida siga siendo algo que otros creyentes que todavía viven anhelen emular. Así debe vivir un cristiano. Otros no, otros allá, pues cuando muera yo quiero que, tú sabes, que pongan un mensaje, hay una cosa. No, ponen unos mensajes, aunque la persona nunca vivió así, tú sabes, todo es engaño en el mundo. No, usted viva de tal manera que todo el que lo conoció, cuando usted no esté, aún así, no estando usted presente, toda la enseñanza que le pudo haber dejado, todo el consejo que le pudo haber dado, la manera en la que modeló a Cristo con su vida, siga siendo una influencia en la vida suya para bien. Eso es lo que el Señor desea, es parte de lo que debemos desear como cristianos también. Así es que la vida de Josué es un gran ejemplo de muchas maneras para nosotros, muchas otras cosas importantes que pudieran añadirse, pero el tiempo, amado, es más que suficiente hoy. Padre, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que has hecho. Gracias, Señor, por animarnos, por alentarnos. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a este lugar, por haber sido acogidos por ti, por haber sido ministrados por ti, el estudio bíblico, la predicación, todo lo que hemos hecho, las alabanzas. Gracias por los dones, capacidades, talentos que nos da y el poderlos usar, emplear para tu gloria. Tú también haces eso posible. Gracias porque tú haces posible esa inclinación a ti, Señor, ese amor por ti, por tu palabra. Ayúdanos a no confiar en nuestra naturaleza caída. Ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, Señor. Abandonar la autoconfianza y depender totalmente de ti. Señor, que el testimonio y vida de Josué siga siendo un ejemplo inspirador para muchos de nosotros y aquellos que eventualmente, ya no estando nosotros presentes, seguirán sirviéndote hasta que tú así des cumplimiento cabal a todo lo que está por tener cumplimiento. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén.